Libro El pensamiento del hombre en Occidente de Alex Montero Hernández. Parte 2. El pensamiento moderno racionalista. Segunda parte también. Baruch Spinoza. Spinoza, 1632-1677, fue un pensador de origen judío, nacido en Holanda de familia con raíces hispánicas. Por sus opiniones heterodoxas fue excomulgado de la sinagoga. Se dedicó al oficio de pulir lentes. Sus obras más importantes son la Ética More Geométrico Demonstrata, ética demostrada al modo geométrico, y el Tratado Teológico Político. El propósito de Spinoza es continuar coherentemente con la filosofía cartesiana. Descartes había propuesto una matesis universalis, pero nunca llegó a presentar su sistema de modo matemático. En su Ética, Spinoza procura hacer real este ideal, estableciendo un sistema ético de modo geométrico, es decir, con definiciones, postulados y axiomas. Para lograrlo, Spinoza parte de la definición cartesiana de substancia, aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa por lo cual deba formarse. Spinoza señala que solamente Dios puede cumplir con la definición de substancia, por ser lo único que existe entre sí y por sí. Pero si solo existe una única sustancia, ¿qué vendrían a ser el pensamiento y la extensión? Piensa Spinoza que son atributos de Dios. Dios tiene una infinidad de atributos, pero nosotros solamente le conocemos esos dos. Y las demás cosas del universo, si solo Dios es sustancia, lo demás será algo que afecta a la sustancia, es decir, modos o modificaciones de los atributos divinos de pensamiento y extensión. Nos hallamos así ante un panteísmo, pan, todo, teos, Dios. Dios es el único ser existente, pues solo Dios puede recibir el título de sustancia y todo lo demás existe en Dios, sea como atributo de Dios, pensamiento y extensión, o como modificación de uno de esos atributos, todas las cosas. Dios es todo lo que hay, por lo que hablar de naturaleza o Dios es lo mismo, Deus sive natura. Las cosas no existen en Dios por accidente, pues en Dios todo es necesario. Las cosas se deducen de Dios con tanta necesidad como en un razonamiento matemático. Por eso el orden lógico del pensamiento se corresponde con el orden ontológico del universo. Podemos pensar en Dios como natura naturans, naturaleza naturante, fuente de todos los seres, o podemos percibirle como natura naturata, naturaleza naturada. Al verlo en los seres que se deducen de su esencia, esta propuesta de Spinoza parece contraria al sentido común. Por eso el filósofo distingue 3 grados de conocimiento. El primer grado somos guiados por los sentidos y la imaginación, percibiendo el mundo de un modo fragmentario como una multitud de cosas. En el segundo, por medio de la razón, podemos conocer las conexiones entre las cosas y elaborar las ciencias. Pero el conocimiento supremo es el tercer grado, en que alcanzamos una ciencia intuitiva de Dios, y contemplando la idea de Dios podemos percibir todas las cosas en Él. El objetivo del ser humano es llegar a este nivel, pues entonces comprenderemos que estamos en Dios y que en Dios entendemos, lo que producirá en nosotros el amor intelectual de Dios, fuente de paz, libertad y felicidad en una vida de virtud. Con estos supuestos, Spinoza pasa a plantearse el problema de la relación entre pensamiento y la extensión, entre alma y cuerpo. No puede haber influencia mutua, pues cada uno se deriva de una secuencia lógica propia e independiente en la esencia de Dios. Lo que se da entre ambos es un paralelismo. Debe existir correspondencia entre los modos de pensamiento y la extensión, pues las dos cadenas lógicamente se unen en el ser de Dios y cuerpo. Para entender este paralelismo psicofísico, debemos imaginarnos que alma y cuerpo son como 2 caras de una misma moneda. Si vemos por un lado, percibimos pensamiento. Si vemos por el otro, tenemos, pero ambas son expresiones de un único ser subsistente, que en este caso es Dios. Por ello, Spinoza define así alma. Alma, anima, et idea corporis. El alma es la idea del cuerpo.
En un sistema donde todo se deduce necesariamente del ser de Dios, surge el problema de la libertad. Con respecto a si Dios es libre, no hay dificultad, pues realiza todo por el impulso interior de su esencia sin que haya nada exterior que lo fuerce. El problema aparece con la libertad humana. Si todo está determinado por la necesidad lógica, todo está determinado. Para Spinoza, la única libertad es la aceptación de la necesidad, el reconocimiento de que todo está determinado. A la libertad se llega por el conocimiento. Cuando comprende que todas las cosas concurren por la necesidad de la esencia divina y se acepta esto, la solución de Spinoza es semejante a la de los estoicos. Finalmente, Spinoza señala que todos los seres existentes se da el conatus o tendencia a preservarle en la existencia. Es un esfuerzo por permanecer. Del conatus surge el deseo, que es el afecto fundamental en el ser humano. El ser humano es básicamente un ser deseante. Spinoza describe todas las emociones como producto de la tendencia fundamental del ser humano. Por ejemplo, la alegría viene de que pasamos de una perfección menor a una mayor, la tristeza del proceso contrario. Los efectos o pasiones son buenos cuando ayudan a la perfección del ser humano y dañinos si lo contrario. Para librarnos de las pasiones debemos eliminar las ideas inadecuadas que producen en nosotros, sustituyéndolas por ideas adecuadas que nos permiten ver que todo existe en Dios. Goffredo Guillermo Leibniz. Leibniz fue el último genio realmente universal en la historia de la humanidad. Este alemán extraordinario nos dejó obras en el campo del derecho, de la filosofía, de la teología, de la diplomacia, de la historia, de la biología, de la física y de las matemáticas. Genio precoz, su conocimiento era inmenso y ya a los 13 años había leído a muchos grandes autores. Leyó a Descartes y lo refutó punto por punto. Leyó a Newton y también lo refutó, manteniéndose una larga disputa entre ambos sobre cuál de los dos había fundado el cálculo infinitesimal. No obstante, su actitud combativa le valió muchas enemistades. Como buen racionalista, Leibniz pensaba en la constitución de una característica universal y su ciencia universal. Creía que todo el saber podía ser reducido a unas pocas nociones simples o expresiones en símbolos cuyas combinaciones darían cuenta de todas las verdades. Con ello se lograría el acuerdo de todos los seres humanos, la unificación de las iglesias y la paz de las naciones. En vez de pelear, sería cosa de ponerse a hacer cálculos con los símbolos. Su proyecto de la característica universales presupone el alcance ilimitado de la razón y que todo lo que la razón concluya debe ser real. Por supuesto que parece imposible deducir los hechos históricos por medio de la razón. Para Leibniz, Dios sí puede deducirlos, pues puede hacer cadenas de razonamiento sin límite. Para nosotros, que somos seres finitos, esos hechos históricos deben ser reconocidos como verdades de hecho, porque no podemos hacer razonamientos tan extensos. Para deducir, debemos concentrarnos en las verdades de razón, que son las de la lógica y las matemáticas, mientras que las verdades de hecho debemos dejárselas al conocimiento por la experiencia. Esta distinción es válida para nuestro saber finito, pues descubrir las verdades de hecho es posible a través de los razonamientos, pero tan enormes que solo Dios puede hacerlos. Así concilia su racionalismo con la aceptación de los hechos históricos. Descartes había dicho que la materia se reduce a la extensión. Leibniz lo critica insistiendo que existen fuerzas, concepto que introduce en la física lo típico de la materia y su resistencia. No se trata de algo estático, sino de un dualismo. De este modo, Leibniz afirma que la realidad está compuesta de mónadas, que son puntos de fuerza. Se trataría de átomos inmateriales totalmente simples e indivisibles. Si las mónadas son simples, no tienen partes, por tanto no pueden formarse por la composición ni disolverse, sino que únicamente Dios las puede producir por creación o eliminar por aniquilación. Ninguna mónada nace o perece. Todos los seres han existido desde la creación y los cambios que llamamos generación y muerte son simples aumentos o disminuciones del número de mónadas que constituyen el cuerpo.
Con el descubrimiento de los diminutos seres microscópicos a través del invento de las lupas, creyó Leibniz encontrar una confirmación de dicha doctrina. Como las mónadas no tienen partes, no pueden diferir materialmente. Su diferencia es cualitativa, no material sino espiritual. Afirma Leibniz que las mónadas difieren en la presentación que cada uno tiene, en el modo de percibirlo. Leibniz compara esto con las vistas de una misma ciudad, que siempre se muestran diferentes aunque se refieran al mismo objeto. Como las mónadas poseen representaciones, poseen psiquismo. A esta doctrina se le llama panpsiquismo, pan todo, psique, alma. Todas las mónadas poseen psiquismo, pero difieren en cuanto a la claridad de su representación, de modo que algunas permanecen inconscientes en un estado semejante al desmayo o el sueño, mientras que las mónadas alma poseen conciencia o apercepción. La idea de inconsciente aparece así formulada por Leibniz. La mónada alma es la principal en un cuerpo vivo y se dice que lo gobierna porque posee percepciones claras y distintas, mientras que las mónadas del cuerpo solo poseen percepciones oscuras y confusas. Aunque la mónada alma posee percepción, no siempre es consciente de todo, pues desde su creación trae dentro de sí la imagen de la totalidad del universo y de su propia existencia. En cambio, la mónada alma usualmente se concentra en unas pocas percepciones en las que fija su atención, mientras que las demás percepciones permanecen como trasfondo inconsciente. Las mónadas poseen apetición, que es una tendencia que las lleva a pasar de una percepción a otra con el fin de ir alcanzando una mayor perfección, o sea, una mayor claridad y distinción en las ideas. Estas percepciones inconscientes, pequeñas percepciones, influyen sobre la conciencia de un modo difuso, difícil de definir. Como el sonido de cada ola se pierde en el sonido total que me llega del mar. Llega Leibniz a indicar, hay una infinidad de figuras y de movimiento que entran en la causa eficiente de mi escritura presente, y hay una infinitud de pequeñas inclinaciones y disposiciones de mi alma, presentes y pretéritas, que entran en la causa final. Como la mónada no tiene partes, nada las puede alterar materialmente, por lo que Leibniz afirma que no tienen ni puertas ni ventanas por donde algo puede entrar o salir. No puede haber comunicación de las sustancias. ¿Cómo ocurre entonces el orden del universo? Para Leibniz existe una armonía preestablecida. Como cada mónada al ser creada trae ya un programa interno, una representación del mundo que le permite actuar en concordancia con las otras, aunque no sea afectada por ellas. Es como un conjunto de relojes armonizado para sonar a la misma hora, lo que harán sin ser influidos uno por el otro. Por supuesto que ese relojero es Dios. En consecuencia, cuando mi mónada alma piensa en mover el brazo, las mónadas del brazo se moverán, no porque haya habido influencia entre ellas, sino porque cada una actúa con una armonía, un programa de antemano establecido por Dios. Al analizar la diferencia entre animales y ser humano, Leibniz afirma que los primeros se mueven por simple condicionamiento. Si a un perro se le enseña un palo, se acuerda del dolor que le ha causado, aúlla y sale corriendo. La memoria crea una asociación, creando una continuidad a su experiencia que parece imita la razón. No es necesario un largo condicionamiento, pues una imaginación fuerte puede crear el efecto de una larga costumbre. Leibniz reconoce que en ciertos aspectos el ser humano se guía por habituación, pero que siempre puede elevarse al conocimiento racional, con actos reflexivos y conociendo verdades necesarias y abstractas. Siendo el universo obra de una armonía perfecta y dirigida por Dios, Leibniz opina que este es el mejor de los mundos posibles. Por ello escribió su Teodicea, donde intenta explicar el problema del mal justificando a Dios. Indica nuestro autor que Dios permite el mal como parte de la armonía del universo. Si un pintor creyera que el amarillo es bonito y utilizara únicamente ese color, su obra no sería bella, pues la belleza viene del contraste. Igualmente, la presencia del mal resalta el bien y se integra dentro del conjunto, y el mal es permitido para darnos un bien mayor. Por ejemplo, se permite el mal porque sólo así el ser humano es verdaderamente libre, y una criatura libre es mejor que una no libre. Leibniz defiende el libre albedrío, aunque no queda claro
¿Cómo puede calzar con su sistema tan determinista? Esto es todo por ahora. Continuamos en la próxima edición con otro apasionante capítulo de este gran libro. Chao, nos vemos. Hasta pronto.